Bueno, buenas tardes. Antes de nada me gustaría dar las gracias a todos los asistentes por su presencia hoy en este acto. Mi nombre es Purificación Parrado, soy profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén y a continuación voy a pasar a exponeros los principales resultados que hemos obtenido del proyecto que he realizado durante este año con la ayuda de dos investigadores más de la misma universidad, que son Antonio Partal y Pilar Gómez. El título del proyecto es Probabilidad de incumplimiento e indicadores de riesgo en la banca europea desde un enfoque regulatorio y la presentación la he organizado en estos 6 puntos que pueden ver. En primer lugar veremos la motivación de la idea, los antecedentes y el marco teórico en el que se enmarca esta investigación, veremos los aspectos metodológicos, los análisis y los principales resultados que hemos obtenido, unas breves conclusiones y bueno, de manera muy breve también pues una justificación de qué hemos hecho con la ayuda que nos ofreció Sanfi. A nivel de motivación del proyecto, ¿qué nos llevó a pensar en realizar esta idea de investigación? Pues bueno, todos sabemos que la correcta medición del riesgo bancario ha sido una cuestión de permanente interés en la literatura financiera y ese interés se ha reavivado aún más si cabe a raíz de las últimas crisis bancarias. De hecho, en la profunda revisión del marco regulatorio financiero internacional que se ha llevado a cabo en los últimos años, pues había 3 objetivos que perseguían una mayor estabilidad financiera. En primer lugar, reducir la probabilidad de quiebra de las instituciones financieras. En segundo lugar, reducir el coste público en caso de que se produjera la quiebra. Y en tercer lugar, mejorar los marcos de resolución. Entonces, pensamos que en este escenario en el que nos movemos, pues está más que justificado el estudio y el desarrollo de medidas de riesgo que se adapten a ese marco en el que nos movemos ahora mismo. Nosotros en el proyecto lo que hicimos precisamente fue proponer una nueva medida de riesgo de crédito bancario, que era la probabilidad de incumplimiento, Probability of Default, a partir de ahora me referiré a ella como PD, por sus siglas en inglés, pero basada en el modelo SIMBOL, Systemic Model of Bank Originated Losses, que fue desarrollado recientemente por la Comisión Europea. Claro, el reciente desarrollo de ese modelo implica que no existe en la actualidad evidencia empírica sobre la relación que hay entre esta medida de riesgo bancario y las medidas que tradicionalmente se han empleado desde el punto de vista regulatorio para analizar ese riesgo de crédito. Esa es nuestra idea de investigación y ese es nuestro objetivo, explorar esas relaciones, además a nivel de la banca europea, bancos cotizados europeos. Cuando tuvimos claro el objetivo, pues lo primero que hicimos fue hacer un análisis exhaustivo de qué había en esa revisión de literatura previa, qué trabajos se habían hecho previamente y hasta dónde se había llegado en esa línea de investigación. Lo que nos encontramos es que estamos tratando el riesgo bancario, o más concretamente el riesgo de crédito bancario, es un concepto bastante amplio, bastante complejo y en ocasiones bastante abstracto. Entonces, una de las consecuencias que esto tiene es que cuando miramos en la literatura financiera no existe una medida estandarizada y única que nos diga de manera objetiva y cuantificable cuánto es la probabilidad de que una entidad financiera incumpla, porque realmente es un tema bastante complejo y que abarca muchas condiciones. Lo que sí hay en los trabajos y lo que utilizan la mayoría de trabajos que estudian ese tema del riesgo bancario pues son una serie de proxies. Es decir, son unas variables que de alguna manera nos aproximan a esa probabilidad de incumplimiento, a ese riesgo bancario. En este sentido, pues tenemos trabajos que utilizan información de mercado, la mayoría de ellos se basan en el enfoque de Merto, hay trabajos que utilizan como proxy del riesgo bancario los ratings emitidos por las agencias de calificación. Esto en los últimos años, a raíz de la última crisis financiera, se ha cuestionado mucho su validez. Y en los últimos años lo que ha aumentado muchísimo también es una rama de la literatura que se centra en estudiar los diferenciales en los contratos de CDS bancarios como proxy de ese riesgo. Y luego desde el punto de vista contable pues nos encontramos las típicas medidas que se han empleado, que eran la tasa de morosidad, el Non-Performing Loans Ratio y la Z-Score. Esto es lo que hay en la literatura, lo principal, hay más medidas. A nivel regulatorio, ¿cómo se viene estudiando o cómo se ha venido tradicionalmente estudiando el riesgo de un banco? Pues bueno, se utilizaban diversos indicadores pertenecientes a distintas categorías, pues para evaluar por un lado cómo está la adecuación de capital de la entidad, cómo está la liquidez, cómo está su calidad de los activos y cómo es el modelo de gestión y negocio de esa entidad. Por último, vemos también que muy recientemente la Comisión Europea desarrolló un modelo, el modelo SIMBOL. El modelo lo que perseguía realmente es tratar el riesgo sistémico y la crisis financiera, pero entre medias permite calcular una proxy del incumplimiento bancario y eso es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué contribución hacemos a la literatura que existe actualmente con el proyecto que ahora vamos a presentar? Pues una contribución doble. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a estimar de manera empírica, con datos reales de entidades bancarias europeas, la probabilidad de incumplimiento de esos bancos.
Y en segundo lugar vamos a analizar qué relaciones existen entre los indicadores tradicionales que se han empleado hasta ahora para evaluar el riesgo desde el punto regulatorio y esta nueva medida que se ha desarrollado recientemente. Vale, esa es la idea que tenemos. ¿Cómo lo desarrollamos desde el punto de vista metodológico? ¿Cómo armamos todo esto para obtener esos datos? Pues hicimos como dos fases. En primer lugar, lógicamente, tenemos que calcular esa probabilidad de incumplimiento para los bancos de la muestra. Para ello, seguimos las fases que propone el método Symbol. Y en segundo lugar, una vez que ya tenemos esa probabilidad de incumplimiento, pues traemos la información sobre los indicadores de riesgo bancario, los que se han utilizado a nivel regulatorio, y vemos qué relación hay entre ellos mediante regresiones, modelos econométricos. En cuanto a la primera fase, lo digo muy rápido porque esto, si me pongo a meter mi metodología, no acabamos. Simplemente tiene el modelo Symbol proponía 3 fases principales para obtener esa PD. La primera, la estimación de la probabilidad de incumplimiento medio de los deudores del banco, simplemente decir que está basado en la fórmula IRB de Basilea. Una vez que tenemos eso, mediante simulación de Monte Carlo, hacemos 500.000 simulaciones para obtener la distribución de pérdidas del banco. Y en tercer lugar, ya tenemos esa distribución de pérdidas, definimos lo que entendemos por incumplimiento y calculamos la probabilidad de incumplimiento. En nuestro modelo se entiende que un banco incumple cuando las pérdidas simuladas, de esa simulación que hemos hecho, exceden de la suma de pérdidas esperadas y capital total. Por lo tanto, con nuestra medida, con la medida basada en lo que propuso la Comisión Europea, lo que estamos estudiando es ese área que aparece en gris, es decir, estamos estudiando la cola de la distribución de pérdidas. Claro, la probabilidad de que un banco llegue a tener unas pérdidas tan grandes como para caer en esa cola es reducida, pero si cae las consecuencias son bastante importantes, con lo cual es algo que hay que estudiar. Bien, esa era la primera fase. Con esto ya obtenemos en número cuánto sería la probabilidad de incumplimiento de esas entidades de la muestra. La segunda fase es, vamos a analizar las relaciones con las medidas tradicionales. Como medidas tradicionales, lo que nosotros consideramos son los indicadores de perfil de riesgo que propuso la EBA en 2015. Esos indicadores estaban agrupados en varias categorías. Lógicamente, si nosotros nos vamos a la lista de indicadores que propuso EBA y miramos, hay muchos más indicadores que estos, pero nosotros tuvimos que hacer un análisis para evitar la multicolinealidad entre variables. Entonces, al final, las que introdujimos en nuestro modelo eran estas. Varios indicadores de capital, varios de liquidez, varios de rentabilidad y varios de calidad de los activos. Vale, ya tenemos entonces los dos conjuntos de datos. Por un lado tenemos la probabilidad de incumplimiento, que sería la variable dependiente de nuestro modelo, y por otro tenemos todos los datos de esos indicadores, que son las variables explicativas. Para poner en relación esos dos conjuntos de datos, pues utilizamos modelos econométricos. Hicimos varias regresiones, desde las más simples hasta las más complejas. Empezamos por un mínimo cuadrado ordinario, el ordinal least square, aunque sabemos que esa metodología no contempla las casuísticas que tenemos en nuestro caso. Por lo tanto, después pasamos a datos de panel. El test de Hauman reveló que era mejor un fixed effect, pero aún así esa metodología tampoco tiene en cuenta un problema importante de nuestros datos, que es la endogeneidad. Con lo cual tenemos que pasar ya a modelos de panel pero dinámicos, que contemplen esa posible relación bidireccional que puede haber entre las variables. Entonces, estimamos el system y el different GMM. En los modelos, en la memoria que vamos a presentar del proyecto, se pueden consultar todos, aunque sí es cierto que los resultados están basados en el system GMM porque es la metodología que realmente contempla toda la problemática que tienen los datos. En cuanto a la muestra de nuestro estudio, pues decir que obtuvimos los datos de Orbit Bank Focus, que es la base de datos que vino a sustituir a BankScope en 2016. Cuando empezamos a trabajar con esta base de datos nos dimos cuenta de que había una limitación. La limitación era que al ser de tan reciente creación tenía un histórico de datos muy reducido. Es decir, el histórico era tan reducido que para bancos cotizados solo había información de un histórico de 5 años, mientras que para no cotizados solamente había información de 3 años. Con lo cual ya de golpe nos dimos cuenta de que íbamos a tener que centrarnos en bancos cotizados, porque la metodología de System GMM nos obligaba a tener al menos 5 años consecutivos de información. Cuando hacemos esa búsqueda, pues al final nos quedan 148 entidades cotizadas europeas. ¿Qué ocurre? Esa información hay que tratarla. Entonces hicimos todo el paso de codificación y tratamiento de los datos, eliminamos las observaciones que presentaban missing, valores perdidos, eliminamos las entidades que quedaban que no tenían esos 5 años consecutivos de información, hicimos un análisis de valores extremos, de outliers, y al final la muestra que nos lleva a los resultados que hemos obtenido estaba compuesta por 97 entidades bancarias cotizadas europeas, pertenecientes a 20 países distintos durante el periodo 2011-2016. Análisis y resultados. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a esa primera fase en la que obtuvimos la probabilidad de incumplimiento, haciendo un análisis descriptivo muy básico, valores medios por año de esa probabilidad de incumplimiento, ya se podían extraer algunas conclusiones. Conclusiones del tipo de que si miramos la probabilidad de incumplimiento que ha habido en esos bancos cotizados europeos
durante ese periodo de tiempo, 2011-16, vemos que la probabilidad ha sido muy baja y que además se ha ido reduciendo a lo largo de ese paso del tiempo. En cuanto a los indicadores, pues vemos que en ese periodo ha aumentado la adecuación de capital y la liquidez de los bancos europeos, mientras que la adecuación de capital ha disminuido en favor de una mayor rentabilidad. Vemos también que el tamaño de los bancos cotizados europeos ha aumentado durante esa fase, pues, seguramente debido a procesos de concentración y fusión. Es decir, lo que vemos es que en ese periodo de tiempo, y posiblemente debido a todas las medidas que se tomaron tras la crisis, de alguna manera han mejorado esa situación de la banca. Si nos centramos en nuestro país y analizamos los datos de España con respecto a la media europea, lo que vemos es que España presenta, o las instituciones analizadas en la muestra española presenta una probabilidad de incumplimiento ligeramente superior a la de la media europea, presenta indicadores de capital, de morosidad y de rentabilidad menores que la media europea, mientras que la liquidez y la eficiencia sí que son mayores que la media europea. El tamaño de las entidades también parece ser mayor en España que en el resto de Europa. Estos son análisis muy simples, un análisis descriptivo normal. Cuando ya nos metemos en analizar los análisis rigurosos, econométricos, aquí hicimos muchísimos modelos. Además, el proceso se fue retroalimentando porque conforme íbamos a congresos, pues los mismos investigadores nos iban dando ideas. Oye, aquí podría, en esta probabilidad de incumplimiento, ¿podría afectar el tamaño de la entidad? ¿Podría afectar la crisis? Entonces fuimos haciendo multitud de modelos con toda la información que íbamos obteniendo. No me voy a parar, lógicamente, en ver todo esto, simplemente decir que partimos de hacer un modelo básico que lo que veía era la relación entre esos indicadores que propuso la EBA y la probabilidad de incumplimiento. Posteriormente pensamos que sería bueno controlar también si las variables macroeconómicas influían de alguna manera en esa probabilidad de incumplimiento. Entonces introdujimos pues, variables de crecimiento económico, de inflación, tipo de interés, desempleo, concentración de la industria. Pensamos después también que podía haber una influencia del tamaño de la entidad en esa probabilidad de incumplimiento. Introdujimos una dummy de crisis para controlar, porque claro, estamos tratando un periodo que va de 2011 a 2016. Dentro de ese periodo hay unos años donde estábamos todavía en auge de crisis y dentro de ese periodo hay unos años donde ya se experimenta la recuperación. Entonces, introdujimos una dummy para controlar si esa recuperación había influido de alguna manera en que la probabilidad de incumplimiento cambiara. También introdujimos una dummy para controlar si había diferencia en la probabilidad de incumplimiento según el tipo de entidad, de bancos, cooperativas, de crédito, cajas de ahorro. Y por último introdujimos también una dummy para controlar si el proceso de unión bancaria que se inició a raíz de 2014 por la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de regulación, etcétera, si ese efecto había tenido, o ese proceso había tenido ya algún efecto en la probabilidad de incumplimiento de la entidad. Eso fue todo lo que hicimos. ¿Qué resultados hemos tenido? Aquí está el modelo final con todas las variables, como está muy pequeñito, lo he ampliado aquí, sacando solo lo que son coeficientes de significatividad. ¿Y qué conclusiones obtenemos? Pues efectivamente vemos que hay una influencia significativa de prácticamente todos los indicadores de perfil de riesgo bancario. Vemos una importancia muy relevante de los ratios de capital en esa probabilidad de incumplimiento. Igualmente influye el ratio de liquidez, la tasa de morosidad y la rentabilidad, el ROA y el ROE. Vemos también que las variables macroeconómicas también han tenido un efecto en esa probabilidad de incumplimiento. En concreto, lo que apreciamos es que cuanto mayor es ese tipo de interés y cuanto mayor es la tasa de desempleo, mayor es también la probabilidad de incumplimiento, y cuanto mayor es la concentración en la industria, menor es la probabilidad de incumplimiento. Con lo cual, nuestro trabajo apoya el argumento que hay de que la concentración de la industria conduce a la estabilidad. Hay dos argumentos, uno dice lo contrario y otro dice esto, que es lo que hemos obtenido. El tamaño de la entidad también tiene un efecto en esa probabilidad de incumplimiento, de manera que a mayor tamaño, menor probabilidad de incumplimiento. Y por último, el efecto de la crisis financiera, la dummy que controlaba ese periodo de crisis, también aparece significativa, de modo que tras la crisis financiera, tras los años álgidos de la crisis financiera, parece ser que la probabilidad de incumplimiento ha disminuido, seguramente por todas las acciones regulatorias que se han llevado a cabo para mejorar esa situación de la banca. Lo que no hemos conseguido comprobar es que el tipo de entidad tiene algún efecto por sí mismo en esa probabilidad de incumplimiento, y tampoco hemos podido comprobar que la unión bancaria haya tenido algún efecto en esa probabilidad de incumplimiento. También porque este tipo de procesos se inició en 2014 y necesita un tiempo para poder producir ese efecto. Conclusiones, pues bueno, muy rápidamente, ya hemos visto que este proyecto nuestro amplía las investigaciones previas sobre análisis determinante de riesgo bancario,
los resultados revelan que efectivamente los indicadores que se han estudiado desde el punto de vista regulatorio, sobre todo los de adecuación de capital, calidad de los activos y rentabilidad, ejercen un impacto significativo en esa probabilidad de incumplimiento de las entidades, pero no son los únicos determinantes de esa probabilidad de incumplimiento. Hay más cosas, es decir, el contexto macroeconómico, la concentración de la industria, la crisis financiera y el tamaño de los bancos también influyen en esa probabilidad de incumplimiento. Por el contrario, no hemos encontrado evidencias pues, para afirmar que el tipo de entidad de alguna manera afecte esa probabilidad de incumplimiento y tampoco el tema de la unión bancaria. Pensamos que los hallazgos de este proyecto pueden ser importantes a nivel regulatorio y supervisor. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque hemos visto que esta probabilidad de incumplimiento basada en el modelo Symbol, que se puede estimar de manera empírica, como lo hemos hecho nosotros aquí con una muestra de Banco Europeo, contiene información más allá de los indicadores que se han estudiado tradicionalmente desde el punto de vista regulatorio. Es decir, que puede ser conveniente utilizar esta medida de manera conjunta con los indicadores que se han venido utilizando tradicionalmente para tener un análisis más completo de las pérdidas inesperadas de un banco. Es decir, puede ser una nueva proxy desde el punto de vista regulatorio. No decimos que no valgan los indicadores anteriores, simplemente que puede complementar ese análisis, sobre todo porque esta PD, como decía, está más centrada en pérdidas inesperadas. Luego es importante también porque esta medida permite, como su cálculo está estandarizado por el método por el documento que anunció la Comisión Europea, permite establecer comparaciones entre diferentes países y eso al final beneficia a la disciplina de mercado. Y por último, pues pueden valer los resultados también pues, para diseñar nuevas regulaciones centradas en los factores claves que afectan a esa probabilidad de incumplimiento. Por último, a modo de justificación de la ayuda, ¿para qué nos ha servido? ¿En qué hemos invertido el dinero que recibimos? Bueno, en primer lugar, y súper importante, para la obtención de los datos, para la base de datos Orbis Van Focus. En principio pensamos comprar una suscripción a la base de datos, pero cuando consultamos con mi biblioteca, pues el coste excedía muchísimo del importe total de la ayuda. Con lo cual, después de mantener varias reuniones de investigación con diversas universidades, conseguimos una instancia de investigación en la UMA y como profesor visitante pudimos acceder a esos datos. Esa estancia de investigación fue financiada por esta ayuda. Igualmente se ha utilizado la ayuda sobre todo para divulgar la idea de investigación en congresos y mejorar a raíz de esos comentarios que en los congresos otras personas te pueden realizar. En concreto, bueno, está claro que los resultados a nivel empírico de Banca Europea lo hemos tenido hace muy poco tiempo, pero sí es cierto que todo este año hemos estado llevando la idea por varios congresos con una primera investigación que ya nosotros teníamos realizada a nivel español. Era la misma idea, pero con bancos españoles. Entonces, este proyecto pues, se defendió en el Second Workshop on Emerging Trends in Banking Research en abril, se defendió en la 27ª conferencia CEDE en junio, se defendió en la conferencia en la IBEX Conference en septiembre y en las Jornadas Nacionales de Estadística Complementaria Científica en noviembre. También se ha utilizado la ayuda para comprar cierto material informático que hemos ido necesitando, importante también para el proceso de publicación en revistas, sobre todo con el artículo a nivel de España que ya teníamos, pues nos ha servido para todo el tema de traducciones de inglés, revisión de estilo de inglés, en la tasa de sometimiento de artículos, que ya cada vez son más las revistas de JCR, sobre todo en el área de Business and Finance, que te exigen una tasa solo por evaluar el artículo, y luego por hacerlo Open Access, para financiar reuniones de investigación, sobre todo con la Universidad de la UMA y la UPO, a la cual le agradecemos la ayuda que nos han prestado en todo momento para poder desarrollar este proyecto y mejorarlo. Y también para asistencia a cursos de formación. Asistimos en marzo a un curso sobre PLS, asistimos en mayo a un seminario sobre publicación en Top Journals y asistimos en julio a un curso sobre datos de panel que se imparte todos los años en Salamanca y que además me gustaría destacar porque a nosotros nos ha servido especialmente para poder realizar la parte metodológica. El curso es impartido por don Julio Pignado y Ignacio Requejo y desde luego es muy intenso, es una semana entera en Salamanca, pero merece la pena muchísimo. Como dicen en mi tierra que una imagen vale más que 1000 palabras, pues he querido acabar esta presentación con una galería fotográfica de algunas de las actividades que hemos realizado durante este año. Solo quería acabar esta presentación pues manifestando de nuevo mi más sincero agradecimiento a la Fundación UCEIR, al Banco Santander, al Instituto Sanfi, a la Universidad de Cantabria y a todas las instituciones que han hecho posible esta iniciativa. Gracias por haber confiado en nuestra investigación y por habernos ayudado a hacerla una realidad y a difundirla. Y bueno, ha sido un año de muchísimo trabajo, de muchísimos viajes, de conocer a muchos investigadores del área, de mucho estrés en algunos momentos, pero por encima de todo y para mí personalmente
Ha sido un año de mucho aprendizaje y yo creo que el aprendizaje es esencial en la carrera de un joven investigador. Seguiremos mejorando esta investigación y solo voy a acabar esta presentación pues con un enorme gracias.